Aquí comienza Perfiles W. Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido. Muy buenos días, aquí estamos en Perfiles W. Mi nombre es Luis Fernando Zambrano. En la continuidad del amanecer de la W, venimos de primera hora y ahora vamos con este perfil. Para mí es un placer presentar a este personaje aquí en Perfiles W. Es Stan Smith, más conocido por tener unas zapatillas. Muchos de ustedes tal vez en este momento miren hacia sus pies, miren hacia sus zapatos y vean que son unos Adidas modelo Stan Smith. Van a encontrar la cara de este personaje, pero muchos no saben quién es, no saben qué hizo, no saben por qué él es la cara de estos exitosos zapatos que además rompieron récord Guinness al lograr más de 20 millones de ejemplares vendidos. Son unos de los zapatos más vendidos en la historia y además uno de los que más se usan en la actualidad. Para los que no sepan, Stan Smith, tenista estadounidense, extenista estadounidense, campeón en Wimbledon en 1972 y en el US Open en 1971. También fue número 1 del mundo. Junto a Bob Lutz también formó una de las parejas de dobles más exitosas de los Estados Unidos, con un récord de 13-1 en Copa Davis y varios títulos de Grand Slam. En 1987 fue introducido al Salón Internacional de la Fama del Tenis y pues Adidas tuvo un modelo de tenis con su nombre muy populares durante los 80 y que siguen siendo muy populares hasta el día de hoy. Para mí es un placer saludarlo en esta mañana. Mr. Smith, good morning. Thank you for your time here with us on W Radio. It's such a pleasure to have you here. Thank you. Nice to be talking to you. Bueno, le voy a preguntar por el coronavirus. No es el tema más amable para empezar, pero queremos saber dónde está y cómo lo está sobrellevando. Mr. Smith, I know it's not the nicest topic to start talking about, but how are you holding up with the coronavirus thing that's going on? Where are you? Are you maybe in quarantine? Yeah, well, I'm actually in South Carolina, which is the same time zone as New York, but it's, where we live in Hilton Head Island, it's hasn't been too bad. We've been just like everybody else, staying in their houses, just getting exercise. And I'm actually going through some of my memorabilia, articles that have been written, and some of the things that I've been given. And so we're trying to do some spring cleaning at the same time. I'm looking at maybe doing a documentary that would be about my life. And so some of the stuff I'm collecting now hopefully will be helpful in that. But I'm hanging in there, and hopefully we're going to find a vaccine or some medicines that can resolve this situation. Sit down in Colombia. Oh, no, here in Colombia we are in general quarantine until the 27th of this month for now, but some of us can come to work, but most of people are home, the streets are pretty alone. Bueno, me preguntaba por Colombia, cómo está la cosa aquí. Yo le contaba que la cuarentena por ahora va hasta el 27 de abril. Pero bueno, respecto a su situación nos dice que está en Carolina del Sur, que es la misma zona horaria que en Nueva York. Es el uso horario de la costa este de los Estados Unidos. Él vive en Hilton Hill Island y allí las cosas no están tan graves. Dice que, pues por supuesto, se está quedando en su casa, está haciendo ejercicio, está recopilando recuerdos, sobre todo artículos que se han escrito, entrevistas, videos, lo que ha encontrado él. Y esos recuerdos le están sirviendo para de pronto no solamente hacer una limpieza de primavera, como la llama él, sino para hacer un documental sobre su vida, pero por ahora está pues aguantando y nos dice que espera que pronto se encuentre la vacuna. Bueno, eso esperamos todos. Bueno, le voy a preguntar por sus primeros años. ¿Cómo llegó a ser un tenista profesional? Ya nos vamos a meter en el tema de los zapatos, pero quiero saber cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo llegó al tenis. Mr. Smith, I will
return on that documentary you say you are planning to do. But first of all, and before talking about your shoes and your success, I want you to walk us through your early years, your teenage years. How did you end up being a tennis player? Well, my first love was actually basketball. I also played American football, baseball, track and field. And I had two brothers, and one of them really liked to play tennis. He got me interested in playing tennis. My parents supported, but a group of parents in my area in Pasadena, California, formed a foundation, and they hired Pancho Segura to be the coach of a clinic on Saturday morning at the high school that I went to in Pasadena. So every Saturday morning we worked with Pancho Segura, who was one of the great coaches of all time at Pasadena High School, and then I got to practice during the week. I gave up basketball when I was a senior in high school, and from that time just played tennis, and so I was kind of late in developing my tennis game. Bueno, nos cuenta que su primer amor fue el básquetbol, aunque también jugó fútbol americano, jugó béisbol, hizo atletismo, en campo, en pista, pero bueno, además de ser un tremendo atleta, la historia de cómo llegó al tenis es que uno de sus dos hermanos, amaba jugar tenis. Así que lo interesó en jugar tenis. Sus padres lo apoyaban y de hecho un grupo de padres del sitio donde él pasó su infancia, que es Pasadena, en California, pues ese grupo de padres creó una fundación y en esa fundación contrataron a Pancho Segura, uno de los mejores entrenadores de tenis del momento y de la historia, para que entrenara a los jóvenes en Pasadena los sábados por la mañana como parte de una clínica que se hacía en el colegio al que Stan Smith asistía. Y ahí, pues, no solo empezó a entrenar los sábados, sino empezó también a entrenar durante la semana. Después, en su último año de colegio, cuando era un senior, dejó el básquet y se dedicó completamente al tenis. Así que, de todas maneras, según nos dice Stan Smith, fue un poco tardío su desarrollo en el deporte blanco. Le voy a preguntar ahora, ¿cómo fue entonces que llegó a ser profesional? ¿Cómo fue ese salto de jugar en esa clínica que dirigía Pancho Segura a ser profesional? Mr. Smith, you immediately said, like, okay, I'm training good tennis. I wanna be a pro, or how the decision came? Well, I decided to just play basketball my senior in high school. Then I got a scholarship to college at the University of Southern California. And at the time, when I went to college, I didn't think I'd necessarily be a professional tennis player. In fact, the professional game became open in 1968, which means that there are some professionals and amateurs. And in 1968, everybody got to play together. And so the timing was quite good because I graduated from college in 1968. And from that point, I played professional tennis. And so when I started college, I didn't even think about being a professional tennis player at that time. Bueno, dice que de hecho, cuando se ganó una beca para la universidad en California, no pensó necesariamente en que iba a ser un jugador profesional, y de todas maneras ese término profesional es complicado en esa época porque el profesionalismo inició o se abrió, mejor dicho, en 1968, y ahí tanto amateurs como profesionales jugaban juntos, así que el timing fue perfecto para él, porque ese año, en 1968, él se graduó de la universidad y desde ahí empezó a jugar como profesional. Bueno, ¿y qué siguió después? Porque él empieza a jugar como profesional, pero no se quedó ahí, sino que fue un tremendo tenista, bastante exitoso, ganó Wimbledon, ganó el Abierto de los Estados Unidos, en su palmarés hay más de 80 títulos, fue número 1 en el mundo. ¿Cómo fue el proceso para llegar a ese éxito? ¿Tal vez fue sorpresivo o definitivamente él sabía que iba a llegar hasta allá arriba? Mr. Smith, then you became
pretty successful as a tennis player. You won Wimbledon, you won the US Open, you won more than 80 titles. You were number one in the world. That success was surprising for you, or you knew that you were going all the way to the top? No, it was kind of a gradual process. In 1968, I started playing professional tennis, started playing the Davis Cup team for the United States, and started playing against the top players in the world. And within 2 or 3 years, I realized I could compete against all the players in the world, and therefore I got more confidence. And then I won the U.S. Open and lost in the finals of Wimbledon in 5 sets, and then the next year won Wimbledon in 5 sets, and we won some Davis Cup matches, and I won some other tournaments. And so it was a gradual process that, after 3 or 4 years of being on the tour, I realized that I could be one of the best players. Bueno, cuenta que fue un proceso gradual. Veníamos entonces del año 1968, ahí empezó a jugar tenis de manera profesional, jugando la Copa Davis para los Estados Unidos. Empezó ahí a enfrentar a los mejores del mundo y pasados 2 o 3 años se dio cuenta de que era capaz de competir con los mejores. Fue ganando confianza y tanta confianza que en 1971 llegó a la final de Wimbledon y ganó el US Open, y en 1972 ganó Wimbledon en la revancha de lo que había pasado el año anterior. Pero en general dice, no fue una sorpresa, porque después de un par de años en el Tour de la ATP, en el Tour de los jugadores profesionales, se dio cuenta de que podía, sin duda, llegar a ser uno de los mejores. Le voy a preguntar cuál fue el momento más importante de su carrera. De pronto, creo yo, ganar Wimbledon. Which was the highlight of your career, Mr. Smith? If you had to pick a moment, if you had to pick one moment, I don't know, Wimbledon maybe? Yeah, well, when I was 17, I had 4 goals. One was to make the U.S. Davis Cup team. 2 was to become the number 1 player in the United States. 3 was to win Wimbledon, and 4 was to become number 1 in the world. And so winning Wimbledon was very special, especially after I lost the year before in the finals. To win was the attaining one of those goals, which really put me close to number 1 in the world at the time. So it was a special moment, but it was a little bit of a letdown because, you're looking to try to get to that goal all the time. And when you finally get to it, you say, well, gee, is that all there is to that? I mean, it was, not to downplay it, but it was, if you set these goals, you're always trying to get to that. And when you finally get to it, it's a different feeling. It was a great feeling, but it was a strange feeling. Pues sí, nos dice que probablemente Wimbledon. Nos cuenta que cuando él tenía 17 años, tenía 4 metas en mente. Una era ser parte del equipo estadounidense de Copa Davis. La otra, ser la raqueta número 1 de los Estados Unidos. La tercera era ganar Wimbledon y la cuarta era ser el número 1 del mundo. Entonces, claro, el título en Wimbledon fue muy especial teniendo en cuenta que había perdido el año anterior en 5 sets contra Newcomb, pero aunque ese momento fue muy especial, también fue un poquito una decepción. Eso en el sentido en que, pues, esos objetivos que nos decía ahí, él los estuvo buscando todo el tiempo y uno de ellos era ganar Wimbledon. Y cuando se le dio, cuando ganó Wimbledon en 1972, pues realmente no supo cómo manejarlo. Entonces por eso fue un poco una decepción. Sin embargo, Wimbledon para él significó un momento especial, pero también fue un momento extraño. También, como les decía en la presentación, el señor Smith fue muy, muy exitoso en la carrera de dobles. Bueno, ahora que está tan de moda dobles, con nuestros colombianos, los número 1 del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, yo le quiero preguntar por los dobles. Es una pregunta cliché, pero hay que hacérsela a él, que fue un doblista tan exitoso. ¿Cuál es el secreto para jugar bien dobles? Porque muchos dicen inclusive que es otro deporte, es otra cosa totalmente diferente a los sencillos en el tenis. Mr. Smith, how about doubles? I know this is a cliché question, but I gotta ask.
what is the secret to have success playing doubles? Because many people said it's kind of another sport, right? It's kind of another game. It's like another game. The key is to have a good partner, and I played with Bob Lutz most of the time, and also Eric Van Dillen, but we played for a long time together, and you have to have a game that works well for doubles. In my case, when I was playing, it was mainly serve and volley, and so you had to have a good serve and a good volley, and then you had to return serve and have some touch around the net. You can't just play totally, powerful game. You have to play with some finesse. And so I had some finesse as well as power, and those combinations really helped. I had a good partner, and I was most successful in doubles at the beginning, and at the very end of my career, then in between, I did well in singles as well. Sí, nos dice que sí, que es como otro juego. La clave, dice él, obviamente está en tener una buena pareja. En su caso, él siempre jugó con Bob Lutz, como les dije, y en algunas oportunidades con Eric Van Dillen. Pero el secreto es también tener un juego que sea conveniente para jugar dobles. Él, por ejemplo, tenía saque y volea y devolvía bien. Y además de eso, dice él, hay que tener delicadeza en la red, sensibilidad. No solamente poder. Él dice que él tenía esas, así que le sirvió mucho para el juego de dobles. Bueno, hablemos de los zapatos. Es momento de empezar a hablar de las zapatillas Stan Smith. ¿Cómo fue que Adidas lo contactó a él? Porque todo esto empezó cuando él era profesional hace ya casi 50 años. I want to start talking about the shoes, Mr. Smith. How that happened? How Adidas contacted you? Because this phenomena goes way back to your days as a pro. How that happened? Well, Adidas wanted to get a stronger presence in the United States. And at the time, they had the first leather shoe that was ever made, the Haye, Robert Haye tennis shoe. And so in 72, we started talking about putting my picture on the shoe and Robert Haye's name, and then my name and his name as well. And for about 4 or 5 years, we had both of our names on the shoe at some place on the shoe. And eventually, after that, they took his name off the shoe, and it just became my shoe. But it was, I thought it would be for 4 or 5 years, but, it's almost 50 years now since that time. And it's been, it was a real honor to be affiliated with Adidas. I thought it was the best brand in the world, and I still think it is. And so I've been really very pleased to be part of that family, of the Adidas family. Bueno, la historia es que Adidas quería tener mayor presencia en los Estados Unidos. Entonces, en ese momento, ellos habían fabricado y tenían en el circuito el primer modelo de zapatos para jugar tenis hechos de cuero. En ese momento los usaba Robert Hailé, un tenista francés. Y en el 72, como nuestro invitado, como Stan Smith, era la raqueta número 1 de los Estados Unidos, Adidas le propuso poner su foto en los zapatos con el nombre de Hailé. Y luego una mezcla de todo, el nombre de Smith con su foto, el nombre de Hailé con su foto, mejor dicho. Eso pasó durante 4 o 5 años, estuvieron compartiendo, por decirlo así, los zapatos, y luego quitaron el nombre de Hailé y dejaron solo el de Stan Smith. Stan Smith pensó que sería solamente por 4 o 5 años, pero bueno, dice él, han pasado casi 50 años desde ese momento y dice que es un honor ser relacionado con Adidas porque él pensaba y sigue pensando que es la mejor marca del mundo y está muy complacido de hacer parte de esa familia de Adidas. Esta pregunta me imagino que la ha recibido muchas veces, pero ¿qué se siente ser él? ¿Qué se siente saber que hay millones de personas que tienen su cara, que tienen su nombre en los zapatos? Él se levanta, ve tal vez en la calle a tanta gente con sus zapatos. ¿Qué se siente ser él? Mr. Smith, I suppose you get this question a lot, but I don't know, man. How does it feel to be you? How does it feel to know millions of people have your face on their shoes? Well, it's a strange feeling,
that so many people have shoes with my name, and a lot of those people never saw me play tennis. Most of the people never saw me play tennis, and so it's been interesting to see people all over the world wearing the shoe, and it's fun to see them enjoying the shoe. And the thing I like about it the most is you have men and women, boys and girls, even little toddler kids that are wearing the shoes. So it's really been very popular all over the world. And there's different styles of the shoe, there's different colors, different materials, but you can tell it's the Stan Smith shoe just by the profile of the shoe itself. Bueno, dice que es una sensación extraña que tanta gente tenga zapatos con su nombre y la mayoría de ellos nunca lo vieron jugar tenis. De hecho, la mayoría de gente no lo vio jugar tenis. Pero ha sido sin duda, dice él, interesante ver a personas de todo el mundo usando los zapatos. A él le divierte ver cómo disfrutan de ellos tanto hombres, mujeres, niños, niñas, inclusive infantes, bebés. Así que sí, son zapatos muy populares alrededor del mundo, nos dice nuestro invitado. Por supuesto, con muchos diseños, colores y variaciones, pero sin duda, los zapatos Stan Smith se reconocen solamente al verlos. Sí, de hecho yo estoy usando unos en este momento y le quiero preguntar, bueno, por los zapatos, porque son una pieza atemporal y uno no se queda solamente en comprar un par, sino que quiere comprar más, así el diseño sea siempre el mismo. ¿Qué es lo que hace que los zapatos Stan Smith sean tan únicos? Mr. Smith, one of the most interesting things about these shoes is that they are timeless. You also want to have more of them. Like in my case, I am wearing one of those right now. But in your opinion, what makes Stan Smith shoes unique? Yeah, well, they're very comfortable, and they're pretty simple. You can wear them with almost any kind of clothes at all. They last for a long time, and being simple like that, they, you can wear them with different sort of outfits, and the white goes along with everything. And then there's different colors that you can get that make it more interesting. You've got different materials. The suede material is always kind of neat. And people have designed things on the shoe because it's like a canvas. It's like an artist with a canvas. They can paint on it, they can write on it, they can mark on it, and make it unique. But it's fun to see the different designs they've done. There's been hundreds of different designs of the shoe. Bueno, son cómodos, dice él, son sencillos, se pueden usar con casi cualquier tipo de ropa, con cualquier conjunto, con cualquier atuendo, y además dice él que duran, son duraderos. Entonces, al ser tan simples, dice él, y al ser blancos, pues quedan bien con todo. El blanco pega con casi todo. Y bueno, también, por supuesto, la variación que se le ha dado a los zapatos. Hay diferentes colores, materiales, diseños. Y dice él que los diseñadores y la gente relacionada con el mundo de la moda piensan en los zapatos Stan Smith como un óleo, porque pueden pintar en ellos, pueden dibujar, pueden marcar, pueden escribir. Y eso es lo que los hace únicos, aunque también dice él que a él le parece divertido ver los cientos y cientos de diseños que hay de esos zapatos de los Stan Smith. Y hablando de diseño, le quiero preguntar qué tan involucrado está él en el diseño de sus zapatos en Adidas. Talking about the design, how involved are you nowadays in the design of Stan Smith shoes? I'm not that involved. They have some great designers that are working on the shoe that come out with different types of shoes, different colors and different styles. And so I'm not too involved in it. And really the shoe is not much different than it was 50 years ago. I suggested they have a loop there to keep the laces, keep the tongue of the shoe in the middle of the shoe. And then I also suggested having this higher back, which would protect the Achilles tendon when you're playing tennis. But more people wear it
just casually than they are playing tennis. And so it's become kind of a stylish shoe rather than a tennis shoe. No mucho, no está tan involucrado. Adidas tiene grandes diseñadores, dice él, que trabajan en los zapatos. Son los encargados, por supuesto, de salir con nuevos tipos, colores, estilos, valga la redundancia, diseños. Así que no está muy involucrado en ello. De todas maneras, dice él, los zapatos no son tan diferentes a lo que eran hace 50 años. Él, por ejemplo, dice que sugirió que tuvieran ese loop, ese desnivel en la mitad para los cordones, también para mantener la lengüeta del zapato ahí en la mitad. Y otra sugerencia que él hizo fue que fueran más altos en la parte de atrás para proteger el talón de Aquiles mientras se jugaba tenis. Pero, como es bien sabido, la mayoría de personas los usan de manera casual y no para jugar tenis. Quiero preguntarle por ese hecho. Un hecho interesante. Los zapatos inicialmente fueron concebidos para jugar tenis, pero hoy son un icono de la moda. Hoy uno los usa con un jean, uno los usa de manera casual, no mucho para jugar tenis. ¿Qué pasó? ¿Realmente ese era el objetivo de Adidas o esa evolución fue inesperada? Mr. Smith, that's a very interesting fact. The shoes were for playing tennis, but nowadays they are not. Was that a surprise or really Adidas wanted this evolution to happen? Yeah, a lot of well-known people have worn the shoe, and even some designers have been wearing the shoe, and so it's made it very popular because of all the those young people, the rappers and singers and dancers and actresses and models, and a lot of people have worn the shoes. So it's been very popular with all different types of people, whether they're in the street people and the rappers, or the real high fashion design people. Everybody seems to like it. Bueno, dice que realmente lo que les ha dado fama a los zapatos es que muchos famosos los han usado. Los diseñadores, raperos, cantantes, actrices, modelos, y por supuesto eso los ha hecho inmensamente populares. Los zapatos los han usado personas de la calle y los han usado los han usado diseñadores de alta costura, del alto mundo de la moda. Así que él dice, bueno, la conclusión es que parecen gustarles a todo el mundo. A mí también me gustan. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también, los que están escuchando. Quiero saber ahora, ya para terminar hablando de los zapatos, porque hay más de la vida de este hombre que es interesante, ¿qué ve en el futuro de esos zapatos? ¿Será que van a ser tan populares como lo son ahora en 20, en 30 años? ¿Cómo ve el futuro de los zapatos Stan Smith? We do like them a lot. We wear them, Mr. Smith. Just to finish talking about the shoes, how do you see the future for them? How long do you think they're going to be as successful as they are right now? Well, I think that they're going to Adidas is trying to make the shoes green, which means that they want to use different materials that will help, plastics and vegan and that sort of thing. Instead of using the leather, they're experimenting with different materials that it would be helping conserve the various materials in the world. And so that's sort of the direction they're going now. Bueno, dice que Adidas está tratando de hacer los zapatos amigables con el medio ambiente, que ayuden los materiales a reducir el consumo de plástico, que cuiden a los animales. Entonces, en vez de usar el cuero, que es el material original de este zapato, pues Adidas está apuntando hacia allá. Apuntan a experimentar con nuevos materiales que cuiden el planeta. Eso es lo que él nos puede decir del futuro de esas zapatillas. Bueno, él al principio de esta entrevista mencionó un documental. Quiero preguntarle por el documental. Tal vez si podemos saber con quién lo va a hacer, quién lo va a producir, qué vamos a ver en ese documental. Stan, let's talk about your documentary, the one you mentioned in the beginning of this interview, how the idea came, and of course, if you can tell us who is going to produce it and what we will see on it. Well, it's all very new. We just talked about it last week, the last 2 weeks, and so it's still in the planning process, and so
I'll know more about it in the next few months. Bueno, no hay muchos detalles respecto al documental, la idea es muy nueva, dice él, se ha hablado al respecto tan solo en las últimas 2 semanas, así que todavía está en proceso de planeación el documental. En los próximos meses, dice él, él sabrá más y nosotros también sabremos más al respecto. Definitivamente, bueno, veremos el documental de Stan Smith. Los personajes y la buena música los escucha a esta hora en Perfiles W. Quiero preguntarle por su vida hoy en día. ¿Qué hace además de ser la cara de los zapatos Stan Smith? Y sé, por ejemplo, que él tiene una academia, también fue coach, por ejemplo, fue capitán del equipo estadounidense de Copa Davis, los dirigió en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué está haciendo hoy en día? ¿Le gusta el coaching? ¿En qué anda el señor Smith hoy en día? Stan, tell us about your life nowadays. You are the face of Stan Smith's shoes, of course, but I also understand you have a tennis academy. What else do you do? Do you like coaching, perhaps? Well, it's been fun. You know, we have the name of the academy is the Smith Stearns, Billy Stearns, Stearns. He and I started the academy, and his son now is running the academy, and we have about 50 kids between 12 and 18, and it's been great. I've enjoyed the time on the court with the kids. I was the director of coaching for about 10 years for the United States Tennis Association Player Development Program. And so I've always been involved in it. I've been writing about tennis. I've been doing videos about tennis, and I've done newspaper columns about tennis. And so I've done a lot of writing, and then being on the court has been great to be with the kids. So I do that, but I also have an event company where we help corporations entertain their clients at major events. We do all the major tennis events, and we also do the Olympics and weekend conferences with companies. And so I've been doing that for about 25 years. I've been doing the academy for about 18 years. And then I'm president of the International Tennis Hall of Fame. And that's based in Newport, Rhode Island. And I'm very involved with the whole induction ceremony. We induct players into the Hall of Fame every year, usually the week after Wimbledon. And so I've been involved in that quite a bit. Bueno, respecto al coaching, dice, ha sido divertido. La academia que le mencionamos se llama Smith Stearns porque la fundó junto a Billy Stearns y hoy en día es el hijo de Stearns quien dirige la academia que tienen ellos allí en Carolina del Sur. Tienen alrededor de 50 alumnos entre 12 y 18 años, niños. A él le encanta pasar tiempo en la cancha enseñándoles a los niños. Adicionalmente, dice él, fue director de coaching de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos por casi 20 años en el programa de desarrollo de tenistas. Él siempre ha estado cerca al tenis, haciendo videos, escribiendo varias columnas acerca del deporte y actualmente tiene una empresa también de eventos de entretenimiento a nivel masivo. Esa empresa se encarga de hacer los mayores eventos de tenis, también hace los Juegos Olímpicos, también dan conferencias y nos cuenta además como dato adicional, como si fuera poco, es el presidente del Salón de la Fama de Tenis que queda en Newport, en Rhode Island. Y teniendo en cuenta esa información que nos da, que es el presidente del Salón de la Fama de Tenis, quiero preguntarle pues, el proceso para que alguien sea inducido en el Tennis Hall of Fame. ¿Cómo es eso? ¿Quién vota? ¿Cómo es el proceso? Mr. Smith, I gotta ask you now that I found out you are the president of the International Tennis Hall of Fame, how someone gets inducted? Who votes? How is the process? Yeah, the process is anybody can nominate somebody. They have to fill out a form. And then we have a committee that goes through the initial nominations. And we cut the list down to a smaller number. And then usually during Wimbledon, we have about 20 people on a committee
enshrinement nominating committee, and we look at those names, and then we select the names that are going to be on the ballot, and then we have voting groups that vote on the players and the contributors, and also the wheelchair players. So we have three categories, and so the people vote on those people, and by the end of the year, we have the people that are going to be inducted. And the last few years, we've been announcing the inductees during the Australian Open. And then those people are actually inducted at Newport, Rhode Island, the week after Wimbledon. And we have a ceremony there, and they have somebody that introduces them, and then they give a speech, and we celebrate them. This year we had Lee Na, we had Yevgeny Kotelnikov, and we had Mary Pierce this last year. So that was the group that went in there. Bueno, entonces, a ver, el proceso es un poquito enredado, vamos a tratar de explicarlo bien. Cualquiera puede nominar a cualquiera, hay que llenar un formato y después de ese formato, pues todo eso pasa al comité. El comité, este primer comité evalúa las nominaciones iniciales, las de ese formato, y ahí hacen la curaduría. Ahí rebajan el número de participantes, el número de candidatos, y mientras se lleva a cabo Wimbledon hay otro comité de 20 personas aproximadamente en el cual está Stan Smith y vuelven a acortar la lista. Seleccionan los nombres que van a estar en las balotas y luego se dividen en grupos que votan por los jugadores y por los jugadores en silla de ruedas. Luego, a final de año ya se sabe quiénes serán los que serán inducidos en el Salón de la Fama. Los anuncian durante el Abierto de Australia del año siguiente, y una semana después de Wimbledon hay una ceremonia en Newport, en Rhode Island, donde bueno, los que son inducidos dan un discurso y entran de manera oficial al Salón de la Fama del tenis. Ahí pues celebran, por supuesto, haber hecho eso. Dice él que este año entrarán Lina, Yevgeny Kafelnikov y Mary Pierce. Bueno, pero esa ceremonia está como complicada este año por la cuestión del COVID-19. That ceremony sounds complicated this year. Any plans to do it? Not sure exactly how we're going to do it this year. We're going to have to figure out the best way to do it. Bueno, no está seguro cómo lo van a hacer. Les toca mirar. Bueno, me voy con otro tema y es el del tenis estadounidense. Él trabajó, como nos dijo ahorita, como coach, como director de desarrollo en los últimos 20 años, o hizo eso durante 20 años, pero el tenis estadounidense no está bien. El último estadounidense en ganar un Grand Slam fue Andy Roddick ya en el 2003, hace 17 años. ¿Qué es lo que está pasando con el tenis estadounidense? Porque ellos solían ser los reyes del deporte, los reyes del tenis. ¿Qué está pasando ahora que no se ve como un futuro claro? Mr. Smith, you worked in the United States Tennis Association in the development field. Last American winning a Grand Slam title was Andy Roddick back in 2003. What is happening with the United States tennis? Because you guys used to, literally own the sport. What is happening? Yeah, I think that it's more difficult than ever to become, in the top 10. Many countries now have players that are good. That countries that weren't involved before. Countries like the former Russian countries, the Eastern European countries have a lot of good players. Serbia, Croatia, Russia. All the stands, the cat, those different countries, and then Europe has a lot of good players, and so there are a lot of good players around the world now, and so the competition is more and more difficult to dominate the game. And back in 30, 40 years ago, the only countries that were really producing good players were the United States and some in Australia, then a few in Europe. But now there are so many countries, South America,
even Africa has a few good players that are coming along that are very competitive, and of course now China as well, Korea, and those Asian countries now have a lot of good players coming along, particularly in the women's side. So it's more and more difficult to dominate in the game of tennis now because of so many countries that are playing a lot of tennis. Bueno, nos dice Stan Smith que es más difícil que nunca entrar al top 10. Ahora muchos países tienen buenos jugadores, países que antes no estaban involucrados, como es el caso de los antiguos países de la Unión Soviética, los países de Europa del Este, Serbia, Croacia, Rusia, y en general en toda Europa hay excelentes jugadores, lo que hace que la competencia sea más difícil. Lo que pasa es que hace 30, 40 años, los únicos países que producían jugadores eran Estados Unidos, Australia y unos pocos en Europa. Pero ahora el tenis está globalizado e inclusive Sudamérica y África tienen buenos jugadores y Asia, sobre todo, dice él, tiene muy buenas jugadoras. Esto en la rama femenina. Al aire, Perfiles W. Perfiles W. Bueno, preguntémosle cosas corticas. Hagamos un ping-pong antes de despedir al señor Stan Smith. La primera pregunta es, ¿cuál es su jugador favorito juvenil, su jugador joven favorito? What's your favorite young player? My favorite young player? Yeah. Well, Coco Gauff is she's pretty special. And so I think she has a chance to become number one in the world. On the men's side, we have a few players that are doing well, but nobody that looks like they're going to be number one right now. Coco Gauff dice, tiene potencial para ser la número uno y en el lado de los hombres hay algunos muy buenos, pero ninguno por ahora está listo para ser el número uno y para irrumpir. Le voy a preguntar ahora cuál es su favorito de todos los tiempos. And your favorite in all time? Well, you know, I love Steffi Graf, Serena, Margaret Court, you know, Billie Jean King. On the women's side, on the men's side, you've got to look at Federer, Laver, Sampras, Borg, Nadal, Djokovic now. Those are the players that have done the best. Bueno, en la rama femenina, Steffi Graf, Serena, Williams, Margaret Court, Billie Jean King. Nombres pesados los que nos tira nuestro invitado. Y en el lado masculino, Laver, Sampras, Borg, Djokovic, Nadal y por supuesto Roger Federer. Y el más duro que tuvo que enfrentar, which was the toughest you had to face? Well, they all were for me, but certainly Laver and Borg on clay. I also played Connors and McEnroe. Newcomb, Delos on clay. There's some great. I got to play a lot of the great players. Nos dice que todos para él, pero sin duda Laver, Borg en polvo de ladrillo era muy difícil. Jimmy Connors, John McEnroe, John Newcomb, Guillermo Vilas en polvo de ladrillo también lo menciona él. Y dice, bueno, definitivamente que pudo jugar con muchos de los grandes, contra muchos de los grandes. Bueno, pues este es Stan Smith, un poco de su vida. Lo voy a despedir porque por supuesto pues no tiene todo el día para hablar con nosotros, pero realmente ha sido un honor estar con él, Mr. Smith. It's been a true honor to be with you on W Radio in Colombia. Thank you very much for your time. Well, I hope to come back to Colombia. You know, I was there in, I think it was 1975, something like that, and I played in Colombia. Davis Cup Series? No, it wasn't Davis Cup. It was just some exhibitions. Oh, I didn't know that. Well, I hope you come back, Yeah. and if you come back, please give us a call, and we'll have you here with us. Thank you very much. Okay, take care. Take care, Mr. Bye-bye. Smith. Bye. Bye-bye. Ahí está Stan Smith, nos dice a lo último que espera volver a nuestro país porque estuvo por acá en 1975 para unas exhibiciones. Pues es la historia de este personaje, de Stan Smith, el hombre
cuya cara tienen millones y millones de personas en sus zapatos. Tal vez muchos no saben quién es. Tal vez muchos no saben ni siquiera que los Stan Smith al principio fueron concebidos para jugar al tenis. Un honor haberlo tenido aquí en Perfiles W. Ya lo habíamos tenido también en Deportes W, pero lo volvimos a conseguir porque faltaba mucho por preguntarle y él ha sido muy amable con nosotros. A ustedes gracias por estar ahí del otro lado. Quédense bien, Archivos W con Juanse García. Más adelante el Amanecer W. No se muevan de la sintonía de la W. Gracias. Chao.